Los trabajadores cada vez ganan menos, la inflación está solo en sus etapas más tempranas. Estamos con el tema de la pandemia, con el tema de la guerra, de la subida de tasas de interés, de una posible hiperinflación tal vez, o una estanflación. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestro dinero. Y en el siguiente artículo vamos a platicar un poco acerca de este tema. ¿Por qué las personas cada vez ganan menos y por qué esto es tan preocupante, especialmente en Europa? Y no solo en Europa, sino en América Latina y América del Norte también. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho, especialmente el video de hoy. Sí, empecemos. Los trabajadores españoles, europeos y americanos cada vez ganan menos. Los trabajadores, por ejemplo, de Europa son los que menos aumentos van a pedir en un futuro próximo de un total de 18 países desarrollados analizados por la firma internacional de investigación de mercados YouGov. Por ejemplo, en este caso, los trabajadores de España en este preciso momento. El estudio señala que solo un 20% de los profesionales del país tienen pensado pedir más salario como consecuencia de la inflación por el 30%, por ejemplo, de los franceses que quieren hacerlo, el 33% de los italianos o el 40% de los estadounidenses según Bloomberg. Solo los alemanes se acercan a un porcentaje tan bajo como un 26% del total. ¿Por qué pasa esto? Ahora lo vamos a ver con 3 puntos muy importantes. No sin antes pedirte por favor que si es la primera vez que estás en el canal, aquí tocamos temas de bolsa de valores, macroeconomía, finanzas personales. Si estos son temas de tu interés, considera suscribirte. Número 1. Pérdida de tiempo. El principal motivo que señalan los trabajadores españoles es que consideran que pedir un aumento será una pérdida de tiempo. El 74% de los que dijeron a YouGov que no se planteaban ni negociar su salario aseguraron que no lo harían porque estimaban que no había posibilidad de que el empleador accediese. El 15% dijo que no lo pedirían porque estaban contentos con su salario increíblemente y el 12% restante porque acababan de aumentárselo. De todos los trabajadores encuestados, solo los españoles, especialmente, son los que más pesimismo muestran con respecto a la negativa de sus empresas a negociar su salario. Los italianos son los segundos, ya con casi 73% de ellos que consideran que pedir más salario es una pérdida de tiempo. En Hong Kong los terceros son con 72.4%, los chinos en 71.9% y los franceses quintos con 68.5%. Esto es por el tema de la inflación principalmente, y también por el tema de los impuestos, especialmente en España, que a las personas autónomas o dueñas de negocio se lo comen porque pagan aproximadamente hasta un 51% de impuestos, si no es más, con la cuota de autónomos para poder tener un negocio propio. La mayoría de las personas en España no quieren emprender un negocio, lo que quieren hacer es trabajar para el gobierno, si es posible, o trabajar empleado de alguien. Entonces esto es muy importante, especialmente en el tema de España. En otros países el tema de la inflación está muy complicado. Entonces, ¿qué te sugeriría yo? Es importante en este tipo de épocas, primero invertir en uno mismo. Sí, lo más importante, invertir en uno mismo. En las noches hay cursos gratuitos en YouTube, puedes aprender muchas cosas por muy bajo costo con Creana, con ciertas páginas web, y es muy importante que aprendas cada vez más. ¿Para qué? Tú puedes hacer un negocio, trabajar normalmente de 8 a 12, de 2 a 6 o simplemente de corrido hasta las 5 o 6 de la tarde, hacer un esfuerzo a pesar de que tienes familia de hacer un negocio. En vez de ver una película o compartir un poco con tus hijos, con tu esposa, pues podrías agarrar y simplemente, o al contrario también con tu esposo, pues podrías llegar a hacer un negocio en familia. Tortas a pedido, puedes hacer un curso por internet de algo que tú sepas hacer muy bien. Tantas cosas y tantas posibilidades que puede existir. Entonces es importante diversificar, la pandemia nos ha enseñado eso, diversificar tus fuentes de ingreso, no depender solo de tu empleo, porque si te botan y conseguir otro en este tipo de pandemias o de épocas es bien complicado. Entonces es muy importante diversificar tu no solo portafolio en la bolsa de valores, sino también tus ingresos extras, ¿sí? La bolsa de valores podría considerarse o no un ingreso extra, también puedes tener un negocio aparte o empezar a iniciar un negocio. Es importante en estas épocas. Sí, la inflación se nos vienen épocas complicadas al parecer, esperemos que no, la verdad, pero es importante eso, ¿sí? Así que por favor, a invertir en uno mismo, en una misma, y a salir adelante poco a poco, paso a paso, ¿sí? No corran, no se desesperen y recuerden que el fracaso es parte del éxito. Así que si la primera
ves que intentan un negocio, han fracasado, vuelvan a intentarlo, vuelvan a intentarlo, vuelvan a intentarlo, se sacuden el polvillo, vuelven a intentarlo. Básicamente yo les puedo contar mi experiencia. 2 veces en mi vida he fracasado muchísimo. Ahora estoy súper bien económicamente, súper bien profesionalmente. Estoy muy contento. Próximamente les voy a contar algo que he hecho por mi familia también, que espero les agrade y les sirva de inspiración, no tanto por presumir, simplemente por inspiración, cosa que a mí me encanta. Ver cosas y personas de mi edad o menores que logran algo, me da ese cosquilleo adentro, ese cosquilleo de un poco de envidia y un poco de yo también tengo que salir adelante, y eso es lo que hay que lograr en las personas, ¿sí? O por lo menos eso es lo que a veces me eleva un poco el autoestima cuando siento que estoy un poco estancado y veo que personas un poco menores que yo ya han conseguido lo que yo quiero conseguir. Entonces eso es importante también, ¿sí? Entonces sigamos con el siguiente punto, por favor. Número 2, peticiones moderadas. Asimismo, los españoles que sí se plantean pedir el aumento no serán demasiado agresivos en sus demandas. El 37% asegura que pedirá entre un 2.1% y un 5% más, y el 23.5% entre un 5.1% y 10% más. Solo el 12% dijo que solicitaría una subida superior al 10%, y el 17% de los encuestados también señaló que no estaba todavía seguro de cuánto pediría de incremento. En esto, sin embargo, los españoles sí siguen la tónica general de los trabajadores de los países desarrollados, ya que muy pocos harán peticiones de subida por encima del 10%, y en la mayoría de las demandas de aumento se situarán entre el 2.1% y el 5%. Es importante en la delgada línea roja de ser molesto y pedir lo justo, no molestar mucho a los empleadores. Básicamente te protegen muchas leyes y todo, no te pueden despedir simplemente por pedir un aumento, pero sí ya estás señalado. Entonces, cuando una persona quiere despedir a otra en una empresa, busca excusas legales. Recuerda, tienen abogados y todo. Entonces, con las leyes de ahora buscan excusas para poder despedir. Obviamente no te van a despedir por querer pedir un aumento, pero eso deja precedente. Entonces, ¿cuál es la solución, Luis? ¿No pedir aumento? No, simplemente hacer de valor tu trabajo, es decir, hacer más de lo que tal vez te están pagando. Eso es muy importante, hacerte notar, ser innovador. Y lamentablemente en un empleo eso a veces no es remunerado. Es por eso que siempre yo les recomiendo tener su empleo y cumplir muy bien, tal vez un poco más de lo que te pagan en el empleo, y aparte hacer un negocio, porque recuerda, en el negocio las horas extra que hagas, el tiempo que le dediques, todo lo que te curres en este caso en tu negocio, pues simplemente te van a remunerar, ¿sí? El mercado te va a remunerar por el esfuerzo que le pongas a tu negocio. En el tema de ser empleado es muy diferente, ¿sí? Las dos cosas equilibradas son lo mejor que una persona puede hacer. Tienes la seguridad de un empleo para tu familia mientras vas construyendo un negocio que al principio siempre es inestable. Entonces, por favor, tengan cuidado, aprendan un negocio, ténganlo en paralelo poco a poco, que vaya escalando el negocio, y si gustan al final, si es que tu empleo no te satisface, pues ya lo podrías dejar, pero no al principio. ¿Por qué? Porque es muy inestable el tema de un negocio nuevo, así que con mucho cuidado, por favor. Y si las personas han hecho, por ejemplo, un negocio y han triunfado de lleno sin siquiera tener un empleo, pues qué mejor, pero por favor con mucho cuidado en ese aspecto, ¿sí? Sigamos con el siguiente punto. Número 3, la inflación ya es un problema global. Cabe recordar que en 2021, por ejemplo, se cerró con la mayor subida de precios de los últimos 30 años, un 6.5% en España, y que las previsiones apuntan a que este año aumentará un 3.5% más. Aunque la difícil situación por la que atraviesan las relaciones internacionales como consecuencia de la guerra de Ucrania puede disparar esa cifra. De hecho, el estudio de YouGov también recoge que el 66% de los trabajadores españoles considera que el coste de la vida ha aumentado mucho el último año, y el 25% dice que ha aumentado solo un poco. Los profesionales de nuestro país son, por ejemplo, junto con los italianos, los que más perciben que han subido los precios de los 18 países en los que se ha hecho este estudio. La inflación está aquí y va a ser muy problemática. ¿Sí? ¿Qué es la inflación? Simplemente es básicamente el desintegrador de dinero. ¿A qué me refiero? Pues simplemente que antes, por ejemplo, un churro podías comprarlo con 0.25 o 0.5 centavos de euro, de dólar, whatever. Pero
Ahora un churro, 1 euro aproximadamente. Cuando subió el tema de las materias primas, el aceite de oliva, recuerda, había lugares en que pasaba eso. Entonces eso es la inflación. Lo que podías comprar antes, por ejemplo, en $20, ahora lo puedes comprar lo mismo, exactamente lo mismo y las mismas funciones, por $40, $30, el mismo producto. Eso es la inflación. Cuando tus abuelos te dicen que antes con ese dinero que tú simplemente te compras una hamburguesa podían almorzar todo un mes, exactamente esa es la inflación. Así que tengan mucho cuidado con tener sus ahorros simplemente en cajas de banco, en depósitos a plazo fijo que no pagan mucho. Recuerden, invertir en la bolsa de valores, hacer mover ese dinero con cualquier negocio que tú quieras es importante en estas épocas. ¿Sí? Recuerda, el S&P 500 te da del 8 al 10% anual de manera pasiva. ¿Sí? El banco, por ejemplo, un depósito a plazo fijo varía de país a país, pero no creo que sea tanto. ¿Sí? Y si es mucho, por ejemplo, en Argentina, en Venezuela, que es más del 50% un depósito a plazo fijo, pero recuerda que es en la moneda del país mismo y eso es muy perjudicial en este tipo de países. Así que tengan mucho cuidado, por favor. En la bolsa de valores pueden invertir en empresas estadounidenses, estarían diversificando por países, porque seguramente no vives en Estados Unidos, o sí, y inviertes en dólares, si inviertes desde Latinoamérica. Y si inviertes en todo el mundo, por ejemplo, en Hong Kong, en la moneda de Hong Kong y en la economía de Hong Kong, estarías diversificando muy bien. Gracias a Dios por la tecnología que nos permite hacer esto en este tipo de épocas. Espero que mi contenido les haya aportado muchísimo valor, de verdad espero que sí. Si quieren suscribirse y le dan valor a mi trabajo, por favor, dadle un puñete en la cara a este tipo, dadle acá un puñete. Por acá les dejo una lista de reproducción para que aprendan a invertir en la bolsa de valores paso a paso, son 3 listas de reproducción. Y aquí un video sobre cómo pueden protegerse contra la inflación en estas épocas. ¿Sí? Se los quiere un montón, ya lo saben, les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso, adiós, 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 adiós.